Continuando con el tema, yo les voy a hablar acerca de las indicaciones y contraindicaciones de algunos fármacos anestésicos. Mi nombre es Fátima Miranda. Tenemos que conocer los efectos cardiovasculares de los anestésicos. Tenemos el midazolam. El efecto del midazolam va a ocurrir fundamentalmente en el retorno venoso a nivel esplánico, por lo que es recomendable utilizarlo con mucha precaución en aquellos pacientes con hipovolemia y en los que tienen falla cardíaca y una función ventricular izquierda disminuida. También su principal efecto será sobre la contractilidad y la frecuencia cardíaca, que desde un inicio lo que va a tratar de hacer es compensar el descenso del retorno venoso para así poder lograr mantener un gasto cardíaco estable. Tenemos el diazepam. En los pacientes con hipertrofia del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar va a disminuir la presión de la arteria pulmonar. Por lo tanto, se puede indicar en pacientes con insuficiencia coronaria, hipertensión arterial sistémica e hipertensión pulmonar. Se dice que su asociación con el fentanil tiene una sinergia y su acción bloqueadora de catecolaminas se hace aún más potente. Tenemos el propofol. Como lo hablábamos en la clase pasada, este se administra en anestesia total intravenosa en el paciente con insuficiencia coronaria y revascularización coronaria. Sin embargo, la menor contractilidad se va a ir acompañada de un menor consumo de oxígeno. Se recomienda utilizarlo con mucha precaución en pacientes con trastornos de la conducción, como lo que son el bloqueo de rama o el bloqueo auriculoventricular, y en pacientes geriátricos o con enfermedad del seno. En algunas literaturas se habla de que se puede utilizar el propofol en una cardioversión y que puede ser capaz de convertir una taquiarritmia auricular a un ritmo sinusal. Ahora tenemos el etomidato. El etomidato, como todos sabemos, es el inductor más cardioestable porque va a preservar la función autonómica, va a conservar el gasto cardíaco y la presión sanguínea, lo cual lo va a colocar en un lugar adecuado para aquellos pacientes con alto riesgo porque la contractilidad y el volumen sistólico se van a mantener. Mantiene lo que es un flujo coronario normal porque va a disminuir la asistencia vascular coronaria y va a conservar la perfusión coronaria, por lo que se considera un vasodilatador coronario leve que no va a modificar en nada lo que es el volumen de inyección ni el consumo miocárdico de oxígeno y va a preservar la función autonómica. Ahora tenemos los opioides, la morfina. La liberación de histamina que produce la morfina se acompaña de taquicardia refleja y una vasodilatación venosa que disminuye la precarga, por lo que en pacientes hipovolémicos se debe de tener precaución, porque se acompaña de hipotensión cuando se utilizan a dosis elevadas, la meperidina o demerol. Este puede provocar una taquicardia debido a la similitud estructural que tiene con la atropina. Por lo tanto, las dos arritmias más frecuentes provocadas por los opiáceos son la bradicardia y la taquicardia supraventricular. Esta última principalmente se va a observar con el uso del demerol. También es importante tener un plano anestésico óptimo durante la inducción para así poder evitar lo que son arritmias. Tenemos los anestésicos inhalados. El isoflurano es el anestésico inhalado más cardioestable e indicado en el paciente con coronariopatía y valvulopatía. La reserva coronaria se va a mantener adecuadamente con el uso del isoflurano. Además, se dice que el otro anestésico inhalado que logra mantener la reserva coronaria es el sevoflurano. Por lo que se dice que estos anestésicos están indicados en los pacientes con angina inestable o baja reserva coronaria.
El sevoflurano se va a comportar de manera similar a dosis equipotentes con el alotano y comparados con el isoflurano, guarda acciones muy parecidas en la protección del miocito contra la isquemia. El desflurano produce una vasodilatación intensa y un aumento de la frecuencia cardíaca por acción simpática. Fármacos utilizados en arritmias. Tenemos la lidocaína, la atropina y el propofol. La lidocaína. Sus indicaciones serán la supresión de arritmias ventriculares siempre y cuando exista la presencia de estas, la profilaxis de recidivas de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular relacionadas con isquemia. Sus contraindicaciones: hipersensibilidad documentada a los anestésicos tipo amida. Ahora tenemos la atropina. Sus indicaciones: bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular o hipotensión sintomáticos. Sus contraindicaciones: hipersensibilidad documentada, tirotoxicosis, glaucoma de ángulo estrecho y taquicardia. Tenemos también el propofol. Sus indicaciones: sedación para la cardioversión eléctrica externa o interna, la sedación mantenida en aquellos pacientes que se encuentran intubados en ventilación mecánica. Sus contraindicaciones: en niños menores de 3 años. Si se utiliza en niños, se debe tener precaución entre las edades de 3 y 8 años. También está contraindicados en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes que se encuentran muy debilitados o que se encuentran hipovolémicos, en pacientes que tienen hipertensión endocranial y en aquellas situaciones en que una hipotensión marcada puede producir una isquemia orgánica significativa. Tenemos el manejo anestésico y complicaciones. Ahora les voy a hablar acerca de la anestesia en el paciente con síndrome coronario. El paciente cardiópata que será sometido a un procedimiento quirúrgico, ya sea cardíaco o no cardíaco, va a sufrir de ansiedad, y esta se va a ver reflejada en el incremento de las secreciones de adrenalina y noradrenalina. ¿Qué va a implicar esto? Que el paciente tenga hipertensión, que tenga taquicardia y que exista un incremento del consumo miocárdico del oxígeno. Es por ello que debe valorar al paciente preoperatoriamente. Se pueden utilizar lo que son benzodiazepinas. Otra cosa muy importante de mencionar es que si el paciente consume medicamentos de manera constante, es necesario considerar que no deben suspenderse por la posibilidad del efecto de rebote o descompensación que pueda ocasionarse en el transoperatorio. Como ya les decía, la valoración preoperatoria de un paciente va a ser muy indispensable en este caso de los pacientes cardiópatas, porque de esta manera nosotros podemos prevenir lo que son eventos que puedan poner en riesgo su vida, además de que nosotros podamos determinar el riesgo y poder prevenir eventos isquémicos. Algunos factores de predicción más importantes de eventos cardíacos son la presencia de la insuficiencia cardíaca y el infarto del miocárdico reciente. Otros predictores son la presencia de hipertrofia ventricular izquierda, hipertensión arterial descontrolada, cardiopatía isquémica con cambios en el patrón de la angina en forma reciente, diabetes mellitus y equivalentes de angina. Tenemos algunas consideraciones anestésicas. Todos los anestésicos volátiles inhalados tienen efectos cardiovasculares, que incluyen la depresión de la contractilidad miocárdica y la reducción de la poscarga, pero no tienen influencia sobre la evolución, a diferencia de los anestésicos opioides a dosis elevadas. El tratamiento transoperatorio puede cambiar de acuerdo con el plan perioperatorio. Se debe de tener en cuenta la necesidad de un monitoreo especial, la ventilación, la analgesia
y el uso perioperatorio de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Deben valorarse múltiples aspectos como el uso de ciertos anestésicos específicos, técnicas anestésicas, medicamentos con posibles efectos cardiovasculares y el tipo de monitoreo anestésico. Se dice que las técnicas de anestesia neuraxial, ya sea por vía epidural y espinal, pueden producir precarga y poscarga. Ambas técnicas van a provocar un bloqueo simpático. Si el paciente cardíaco es de alto riesgo, la decisión para este tipo de anestesia va a depender del nivel del dermatoma que se requiera para el procedimiento anestésico o quirúrgico en este caso. Ahora les voy a hablar de la anestesia en paciente con infarto del miocardio. Tenemos en primera instancia que reconocer su diagnóstico perioperatorio. De acuerdo con la definición de la OMS, al menos 2 de los siguientes 3 requisitos deben estar presentes en el diagnóstico de infarto del miocardio. Tenemos como primera instancia un dolor torácico isquémico típico, número 2, enzimas aumentadas, y un tercer criterio son cambios electrocardiográficos típicos. Hay dos factores importantes que van a contribuir al riesgo perioperatorio. El primero se va a relacionar de manera directa con el tipo de cirugía y con el grado de cambios hemodinámicos que se van a asociar con la técnica específica de la cirugía. Y tenemos como un segundo factor de riesgo o que va a contribuir es que se va a vincular con las características del paciente. Ahora les voy a hablar del manejo perioperatorio en este tipo de pacientes. El manejo de los pacientes con infarto al miocardio en el perioperatorio o postoperatorio va a consistir principalmente en un control agresivo del dolor, en bloqueadores beta, en antiplaquetarios y anticoagulantes. Tenemos que en la analgesia el dolor se debe de tratar con analgésicos opiáceos. Se prefiere la morfina intravenoso debido a sus propiedades para disminuir la precarga. El objetivo final del tratamiento es eliminar la isquemia, además de procurarle comodidad al paciente. El control del dolor previene elevaciones de catecolaminas, características tempranas del infarto al miocardio agudo, y disminuye también el consumo de oxígeno del miocardio, logrando así una cardioprotección. Tenemos también los antiplaquetarios. El tratamiento antiplaquetario se va a lograr principalmente por la aspirina, cuando se sospeche del infarto al miocardio. La aspirina, como todos sabemos, va a inhibir lo que son la agregación plaquetaria y ha demostrado que mejora los resultados cuando se administra tempranamente. Tenemos también los anticoagulantes. Se sabe que el infarto agudo del miocardio está asociado con un aumento en la actividad de la trombina. La inestabilidad de la placa y la ruptura producen expresión de factor tisular que genera trombina. Ahora les voy a hablar de la anestesia en hipertensión arterial sistémica. Es un tema muy importante porque día a día nosotros tenemos en sala de operaciones pacientes con hipertensión arterial. El manejo de la anestesia. A pesar de que algunos años los fármacos antihipertensivos se suspendían en el preoperatorio, ahora nosotros sabemos que en la actualidad se acepta que los fármacos que han demostrado eficacia en el control de la presión arterial deben continuarse a través de todo el perioperatorio para asegurar un control médico óptimo de la presión arterial. La cirugía de emergencia en este tipo de pacientes no tratada da lugar a una nueva pregunta. ¿Cuál es el nivel seguro para mantener la presión arterial durante la anestesia? En algunas literaturas se menciona que la presión arterial se puede bajar a 140/90 de manera segura, sin isquemia cerebral o sin una disfunción renal en ese tipo de pacientes. La inducción de la anestesia en este tipo de pacientes.
La inducción de la anestesia con fármacos de acción rápida es muy aceptable, aunque se reconoce que puede haber una hipertensión arterial. La laringoscopía indirecta y la intubación de la tráquea pueden producir un aumento exagerado en lo que es la presión arterial de los pacientes con historia de hipertensión, aún con tratamiento. Los indicios de isquemia miocárdica en el electrocardiograma de los pacientes con cardiopatía isquémica es más probable que se presenten en asociación con hipertensión y taquicardia, que van a estar acompañados a la intubación traqueal. Es muy importante tener en cuenta que se profundice los niveles de anestesia, ya sea con anestésicos inhalados o con anestésicos endovenosos. Una laringoscopía que no exceda los 15 segundos de duración ayuda mucho a minimizar las elevaciones de la presión arterial evocadas por este estímulo. Tenemos también el mantenimiento de la anestesia. El objetivo principal es disminuir las fluctuaciones en la presión arterial. Para esto son muy adecuados el uso de los anestésicos volátiles porque permiten un ajuste rápido en la profundidad anestésica en respuesta a los cambios de la presión arterial. Los anestésicos volátiles son útiles para atenuar la actividad del sistema nervioso simpático, que es el responsable de la respuesta presora. En la actualidad no existe ningún relajante muscular de elección para el paciente hipertenso, aunque se ha demostrado que el pancuronio puede aumentar moderadamente la presión arterial. Sin embargo, no hay evidencias de que esta respuesta sea exagerada en los pacientes hipertensos. También tenemos las complicaciones de la hipertensión. Cuanto más alto sea el nivel de la presión arterial, mayor probabilidad habrá de que las enfermedades cardiovasculares se desarrollen de manera prematura a través de una aceleración de la aterosclerosis. Cuando se trata, hasta el 50% de los pacientes hipertensos mueren por enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca, y cerca del 33% de estos pacientes fallecen por evento cerebral vascular y entre 10 a 15% mueren por falla renal. Ahora tenemos la anestesia en insuficiencia miocárdica. Se debe de tomar en consideración aquellos antecedentes patológicos que van a ser de importancia, ya que estos se van a asociar con un aumento en la morbilidad y la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, como lo son diabetes mellitus, el estado catabólico y la insuficiencia renal e infecciones. Tenemos tres cosas importantes a tener en cuenta. Tenemos el oxígeno y la asistencia ventilatoria. Es importante que se individualice la administración de oxígeno, que se mantenga una saturación arterial de oxígeno entre el 95 y 98%, una ventilación mecánica invasiva, además de llevar una dieta hiposódica. Se dice de que se debe de administrar una dieta con 2 gramos de sodio. La restricción de este elemento es muy importante porque ayuda a restablecer la euvolemia. También tenemos una restricción hídrica. La restricción hídrica es de menos de 2 litros por día. También se recomienda en los pacientes con hiponatremia moderada de sodio sérico de menor de 130 miliequivalentes por litro y signos de sobrecarga de volumen. Algunas implicaciones anestésicas en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca estable es un factor de riesgo importante para morbimortalidad en aquellos pacientes que van a ser intervenidos en algún procedimiento quirúrgico, ya sea cardíaco o no cardíaco. Es importante mantener las medidas terapéuticas en el manejo perioperatorio, ya que de esta manera se van a lograr mejorar los resultados en estos pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. El manejo de la insuficiencia cardíaca.
Algunas de las medidas del manejo perioperatorio que se debe considerar al tratar a un paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca son las siguientes. Los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, los IECAS, el uso de ARBs, el uso de beta bloqueadores y el uso de digitálicos. Algunas consideraciones generales en el mantenimiento anestésico de este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca es que el método de elección va a depender del tipo de paciente. Se debe de condicionar todo lo necesario al momento del procedimiento quirúrgico. Se debe de tomar en consideración el tipo de procedimiento quirúrgico a desarrollarse para así poder determinar una técnica anestésica adecuada para el paciente. Algunos estudios recientes han demostrado que el uso del desflurano y el sevoflurano reduce la mortalidad y la incidencia de infarto de miocardio después de la cirugía. Esto lo han hecho mediante mediciones en el postoperatorio de liberación de troponinas. También tenemos la anestesia en paciente con arritmias. Las arritmias durante el manejo anestésico va a implicar un mayor reto por la identificación electrocardiográfica de la arritmia y su posterior manejo, el cual se puede dividir en dos aproximaciones distintas. En primera instancia, en el paciente que ya es declarado cardiópata y en el segundo, que el paciente no tiene antecedentes de patología cardiovascular. Pero sin embargo, en el transoperatorio se pueden dar arritmias. La medición antiarrítmica preoperatoria nunca debe de suspenderse. Incluso debe optimizarse al considerar los periodos de ayuno y que no todos los antiarrítmicos estén disponibles para su administración intravenosa. Es importante mencionar que en los pacientes que no son declarados cardiópatas, pero sin embargo estos presentan arritmias en el transoperatorio, la etiología puede ser de diversas causas. Tenemos desde las alteraciones de la temperatura, cambios en el pH, alteraciones en las concentraciones de potasio, calcio y magnesio y alteraciones en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Pueden ser algunas de las causas que estos pacientes que no son declarados cardiópatas presentan arritmias. Un plano anestésico inadecuado también es una causa frecuente de producción de arritmias. En el caso de una sobredosis de anestésicos, los efectos depresores cardiovasculares se manifiestan con hipotensión y bradicardia. Durante la cirugía, la intubación y la extubación traqueal son momentos cruciales que pueden dar paso a que se originen arritmias en los pacientes. El manejo anestésico de arritmias supraventriculares. En el paciente gravemente enfermo o bajo los efectos de la anestesia, las taquicardias supraventriculares pueden desencadenar una cascada de fenómenos adversos, por lo que es necesario establecer un manejo orientado no solo a los medicamentos con propiedades farmacológicas, sino que el tratamiento debe de estar enfocado al paciente de una manera integral. Hay que mencionar que las taquicardias supraventriculares son las que van a poner en peligro la vida del paciente, pero que pueden ser corregidas una vez que se detectan a tiempo. En los casos menos urgentes, se administra adenosina en bolos de 6 o 12 miligramos en caso de que no se observe respuesta. En la práctica clínica, las taquicardias ventriculares observadas con más frecuencias no solo van a involucrar el nodo auriculoventricular con una vía de entrada, por lo que el bloqueo de este nodo solo va a producir una disminución pasajera de la frecuencia cardíaca. Los pacientes con una enfermedad estructural del corazón son los de mayor riesgo de desarrollar este tipo de arritmias durante la inducción de la anestesia, que esto va seguido de una hipotensión marcada. Tenemos el manejo de las arritmias ventriculares.
A pesar de que la lidocaína intravenosa ha sido el medicamento más utilizado por mucho tiempo, no existen estudios de su eficacia que demuestren la conversión a ritmo sinusal de episodios de taquicardia o de fibrilación ventricular. En cambio, cada vez se cuentan con más pruebas del uso de bloqueadores de los canales de potasio como una estrategia farmacológica más eficaz en el tratamiento de este tipo de arritmia. La miodarona posee efectos de los canales de potasio, así como propiedades beta bloqueadoras, bloqueos no competitivos de los receptores alfa y beta, por lo que en ocasiones es necesario utilizar vasopresores, y en pacientes con disfunción ventricular previa se debe de considerar el uso de inotrópicos. En los casos en que el tiempo lo permita, se recomienda administrarla lentamente. Anestesia en pacientes con enfermedades de las válvulas. La insuficiencia mitral y aórtica van a ocasionar una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo y tienen algunas consideraciones fisiopatológicas comunes. El objetivo del tratamiento hemodinámico durante la anestesia en ese tipo de pacientes se va a basar fundamentalmente en las palabras más rápido, lleno y vasodilatador, para así poder conservar un adecuado volumen anterógrado del ventrículo izquierdo. En caso de fibrilación auricular, el paciente debe llegar al quirófano con anticoagulación o al menos con antiagregantes plaquetarios. La suspensión de los antiagregantes orales se valora según el tipo de cirugía y en caso de que sea necesaria la suspensión del tratamiento, la cual se lleva a cabo al menos 7 días antes de la intervención, pero siempre se debe de proteger al paciente con otro tipo de antiagregantes del tipo heparina de bajo peso molecular hasta el momento de la cirugía. El manejo anestésico en paciente con insuficiencia aórtica. Es importante que sepamos los objetivos del manejo hemodinámico en ese tipo de pacientes. Tenemos la precarga ventricular izquierda, una frecuencia cardíaca, la contractilidad y la resistencia vascular sistémica, al igual que la resistencia vascular pulmonar. Tenemos la anestesia general, la inducción. Pueden utilizarse los agentes venodilatadores y depresores, como lo son el propofol, aunque también existen otras opciones, así como les mencionaba al inicio del tema, como lo era el etomidato y el midazolam. El objetivo principal es preservar la precarga, el mantenimiento de la dilatación periférica arterial, que se mejore la contractilidad cardíaca y que se conserve una frecuencia cardíaca cercana a los latidos por minuto. La anestesia general, el mantenimiento. Cuando el paciente tiene una buena función ventricular, se pueden utilizar diversos agentes anestésicos, como lo son el isoflurano, el sevoflurano y el desflurano, que estos van a ser bien tolerados por ese tipo de pacientes. Cualquiera de los relajantes musculares no despolarizantes pueden utilizarse en pacientes con insuficiencia aórtica crónica y se menciona que el pancuronio puede aumentar de manera significativa lo que es la frecuencia cardíaca. Las concentraciones bajas de agentes anestésicos inhalados y las infusiones bajas de propofol van a producir parámetros hemodinámicos estables, con la ventaja de poder realizar una extubación temprana sin cambios a nivel cardíaco. También tenemos la anestesia regional. Es muy deseable lograr la disminución de la resistencia sistémica, que en general se consigue con el bloqueo intradural y epidural. Solo hay que estar seguros de que el volumen intravascular se aumentó adecuadamente previamente para compensar lo que es la venodilatación periférica. El grado de riesgo-beneficio de un bloqueo neuroaxial va a depender del balance entre lo que son la venodilatación y la dilatación arterial causada por estos anestésicos, así como también es muy importante la carga de volumen previa al inicio y durante la anestesia,
De esta manera vamos a lograr lo que son un equilibrio entre ambas partes.